Continuamos con Acción Legal. Bueno, es un tema de la mediación y la justicia restaurativa, es un tema que da para mucho. Y ahorita comentando con nuestros invitados, hablamos de la escalada del conflicto, como un asunto del orden comunitario que quizá para muchos no trascienda o minimice el conflicto, cómo trasciende y va escalando hasta consecuencias muy complicadas, doctor Juan Carlos. Sí, así es, y volviendo al ámbito escolar, muchas veces pensamos que con una respuesta que entiendo que es ingenua, tenemos un problema con un muchacho, automáticamente le aplicamos el código sancionador, expedientes, partes, expulsiones, y pensamos que así resolvemos el conflicto. Y estamos convencidos de que este tipo de alumnos, sobre todo alumnos con comportamiento antisocial ya muy instaurado, ese tipo de respuestas a ellos seguro que les vencemos, pero no les convencemos, y se genera una suerte de resentimiento que acaba devolviendo al muchacho contra la sociedad, contra cualquier figura de autoridad. Qué bueno que frente a esos sistemas que yo creo que en este momento ya están claramente en cuestión, los modelos más punitivos, empecemos a organizar, a poner en marcha sistemas dialogados, es decir, ese mismo muchacho que puede haber tenido una situación, una pelea con otro compañero, se le ofrece la posibilidad de ir a resolver con su compañero, a reparar si hizo algún tipo de daño y establecer un nuevo horizonte de reconciliación y de resolver si es que tienen algo que resolver. Qué bueno que la institución educativa pare ahí el problema y permita que ese muchacho vuelva a integrarse en la vida escolar y no demos ese tipo de respuestas que inicialmente pensamos que son las respuestas, la expulsión, el castigo, pero finalmente son fórmulas que acaban, como decían hace un momento, estamos desconfiando del papel educativo, estamos delegando el papel educativo en fórmulas que yo creo que ya están superadas. Sí, yo creo que esto ya está agotado, tanto el sistema mexicano como el sistema español ya está superado, ya la cuestión de la represión, el castigo, yo creo que ya está obsoleto, yo creo que por eso se están modificando las leyes, porque es cierto, Juan Carlos, se crean resentimientos entre las propias personas y desde niños se van creando un concepto, ¿no? Se van creando un concepto de venganza, de miedos, de temores. ¿Y eso cómo lastima, Patricia? Lastima, sí. Yo creo que es un sistema muy bueno para resolver los conflictos, el de la mediación. Primero porque lo resuelve además en muchas ocasiones en las que el derecho resuelve y los juzgados resuelven difícilmente ese tipo de conflictos. Y además a mí me parece que en general la mediación nos lleva hacia una sociedad de personas más conscientes, que asumen la responsabilidad de su propia vida, que están acostumbradas a asumir el control de lo que hacen y a intentar ellas resolver lo que les pasa, y eso hace personas más críticas, no tan manejables, no tan acostumbradas a que otro ente sea el político, que sea decida y tú pues asumes lo que viene de otro, puedes juzgar con mucha más claridad y a la larga te hace una sociedad mucho más sana de personas que son ciudadanas, que no son súbditos del poder establecido, sea el económico, el político, el que sea, sino que tienen capacidad para juzgar y para decidir y para asumir las riendas de su propia persona y no delegarlas por sistema en otro, tanto en los conflictos pequeños como en los grandes. Es decir, estimula, a mi juicio, el pensamiento crítico y el decir, no, yo tengo que, dado que me afecta a mí el asunto, tengo yo que tomar cartas en esto, no puede ser que siempre otro lo haga con su criterio, hay que hacerlo con el mío porque me afecta a mí. Entonces lo veo como un sistema educativo a la larga impresionante, no solo, ya te digo, para resolver el conflicto concreto que lo hace, sino por el tipo de persona que crea y el tipo de sociedad que crea y de ciudadano que crea hacia el futuro. Y es que la frialdad a veces de un juzgado, por decir el caso de Virginia Domingo, que fue juez, o sea, cómo a través de los documentos que te llegan, cómo tomar una determinación de esas, y no tener esa oportunidad de la inmediación y de la contradicción que se pueda dar, como se da en la mediación, Virginia. Claro, realmente ¿qué ocurre? Tenemos una justicia que es fría, burocrática. No hablamos de personas, hablamos de números de expedientes. Entonces eso quita la humanidad. Muchas veces no nos damos cuenta que detrás de ese número de expediente hay personas con sus problemas y necesidades. En el caso del ámbito penal va más allá, encima de que son personas que han sufrido un daño. Entonces,
Realmente lo que es importante de la mediación penal o otros procesos restaurativos, como decía ella, primero, se va a dar voz a las personas que son las directamente tocadas por el delito. Y luego, ¿qué va a ocurrir? Que gracias a eso vamos a crear una sociedad que me estoy totalmente de acuerdo, más responsable y más madura. ¿Por qué? Más comprometida. Si a un infractor le llevamos dentro del proceso penal, como es todo muy frío, no se le va a tratar con humanidad, se le va a estigmatizar, lo que va a hacer es no asumir nunca lo que ha hecho y no va a querer reparar. A través de la justicia restaurativa y las diferentes herramientas, sea mediación y otras, se le va a dar la posibilidad de ver que su delito ha causado un impacto en otra persona y va a poder responsabilizarse. Esto sin duda dota de humanidad algo que es muy frío. Realmente por eso a mí me gustan más estas prácticas. Claro, pero mira, por ejemplo, sin irnos tanto al campo, bueno, le interrumpo, pero Adelante, sí, no, adelante. además es que yo hablo del ámbito penal, pero también en el campo civil. Claro, por ejemplo, en por España supuesto. el número de divorcios y de rupturas de pareja, aunque no estén casadas, ha aumentado exponencialmente mucho con el tiempo. Entonces, el conseguir que en estas rupturas, que son ya tan frecuentes, las personas puedan sentarse dentro de las fricciones, lógicamente, que tienen, porque por eso se están separando, ¿no? Pero que puedan sentarse a decidir sobre la custodia de los niños, sobre la toma de decisiones, sobre el tipo de educación, sobre el tipo de visitas de los padres. ¿Sabes? En muchas ocasiones no es ya que el proceso se alarga mucho y es más caro si no van de mutuo acuerdo, es que además no se resuelve, porque resuelves ahora mismo, pero si pasado mañana al padre o a la madre lo destinan a 500 kilómetros por motivos de trabajo y hay que cambiar ese régimen de visitas o hay que aumentar la cuantía de la pensión o reducirla, siguen sin ser capaces de sentarse a resolver y hay que volver a ir a un juzgado para que lo cambie, otra vez a esperar. Entonces yo creo que el educar a las personas en este sistema de intentar resolver el conflicto, cuando se pueda, y veces que no, pues, es muy bueno en todos los ámbitos de la vida. Sí, hombre, claro, yo he hablado del penal, pero por supuesto que en todos los ámbitos. Pero pues va vinculado a lo familiar, sí, lo claro. civil, o lo penal, todo, lo escolar. Fíjense que me llama la atención una cosa, está viendo una estadística que el 75% de los menores infractores en Estados Unidos, solamente de un 100%, el 75% regresa a la cárcel, ¿sí? El otro 25% logra superar todo esto. Y de ahí lo que decía el doctor Juan Carlos, o sea, se tiene que implementar una política pública para modificar eso del código sancionador, eso del reglamento. Yo creo que eso ya... Yo creo que estamos en un momento, igual que hoy ya no se hacen los puentes como hace 100 años, con lo que se sabe, con el conocimiento que existe sobre cómo construir puentes, pues hoy en día, con lo que sabemos en el campo de las ciencias de la educación, en relación con la gestión de la convivencia, porque es verdad que la convivencia llega cuando una vez que se han superado ya los temas más cuantitativos del sistema educativo, son temas ya de calidad. De estancia en calidad en el sistema educativo. Pues es un momento para revisar formatos que probablemente en otros tiempos nadie cuestionaba, pero que claramente y en una situación democrática pues hacen agua. Y en este momento pensar que con los modelos más punitivos, clásicos, sancionadores, vamos a resolver conflictos, yo creo que estamos en ese sentido muy descaminados, ¿no? Son otras las fórmulas que tenemos que incorporar, como la que aquí estamos planteando. Y estoy de acuerdo con eso, ¿sí? La experiencia que hemos tenido nos conduce a que esta es una parte, la solución al problema del mundo, ¿no? El tema da para mucho, y más con especialistas españoles de lujo que he tenido en este programa. En la próxima emisión continuaremos. Muchas gracias. Esto es Acción Legal. Hasta pronto. Gracias.